Juan Aguirre, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Xavier? Buenos días. Abrimos nuestro espacio dedicado a cuestiones que nos proponen desde Eusko Ikaskuntza, y hoy nos proponen que recordemos una efeméride, aunque de una manera un poco especial. Pero la efeméride es que hace 200 años las tropas de Napoleón Bonaparte estaban cruzando el Bidasoa. Venían 250.000 soldados. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, pero soldados y mucho más, porque antes tampoco los ejércitos viajaban solo soldados. Efectivamente, con toda la tropa, todos los avituallamientos, etcétera. Claro, y eso iba dejando un pozo allá por donde pasaban, ¿no? Y vosotros os dedicáis también a analizar ese pozo que ha ido quedando. Y en este caso, en esa 13ª edición del simposio sobre Bilbao que organiza Eusko Ikaskuntza cada año para recuperar pues algunos aspectos de la villa, este año os habéis fijado en uno curioso, por lo menos tú has querido destacar uno curioso. Sí, bueno, se presentaron ayer, fue ayer el simposio en Bidebarreta Kulturgunea, se presentaron 20 y tantas comunicaciones sobre ese periodo tan trascendental que es el periodo del final del antiguo régimen y el comienzo de la edad contemporánea, que coincide pues con la invasión que has señalado tú de las tropas francesas, ¿no? Entonces, de todas estas ponencias, a mí me ha gustado mucho, especialmente me pareció muy atractiva una en torno a la moda en Bilbao, en ese periodo. ¿Cómo cambió la moda, la forma de vestir de la gente en Bilbao entre el final del antiguo régimen y el comienzo de la edad contemporánea? Y su autora ha sido la historiadora Ana Isabel Prado. Ana Isabel Prado, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que cambió tanto la manera de vestir antes y después de esta llegada francesa? Hombre, pues sí, la verdad es que fue algo gradual, pero fue un impacto no solo en Bilbao, sino en toda Europa y en el mundo entero, la verdad. ¿Y en qué consistían esos cambios? ¿Cuál era el más visible, por ejemplo, y el que primero caló? Pues, hombre, en principio uno de los cambios más radicales fue, por ejemplo, aunque nos llama mucho la atención, fue el pasar de vestir los hombres con calzón, o sea, un pantalón sobre las pantorrillas, pues al pantalón largo, que en Francia fue todo un símbolo revolucionario, ¿no? Según Ana Isabel, muy buenos días. Precisamente días. por eso se le llamaba sans-culotte, ¿verdad? Se le llamaba sans-culotte porque no llevaban el pantalón corto que llevaban antiguamente los nobles, sino llevaban pantalón largo. Llevaban pantalón largo, sí, y bueno, no solo era un grupo muy heterogéneo de personas, ¿no? Que en Francia pues eran trabajadores independientes, los pequeños comerciantes y los artesanos que llevaban este pantalón largo. Se convirtió en todo un símbolo de la revolución y enseguida fue adaptado por todas las clases, y de hecho constituyó el traje del siglo XIX, el traje típico, ¿no? El pantalón largo hasta los tobillos. Que esto es uno de los símbolos más llamativos de la revolución. Que esto coincide un poco con la democratización de la moda, ¿no? Porque hasta entonces supongo que no todas las clases iban vestidas pues de acuerdo con la moda de la época, ¿no? Pues no, hombre, normalmente se sitúa este cambio a partir de los años 70 del siglo XVIII, en que ya los trajes nacionales o locales se fueron quedando un poco de lado y se fue dando paso a un traje que se llamaría un poco transnacional, ¿no? Un vestido que se extendía por una zona amplia, no se identificaba por una zona geográficamente concreta, ¿no? Y entonces se pasó a vestir de otra manera diferente. Ya el traje no tenía por qué ser la imagen real de la condición social de la persona, ¿no? Uno podía vestirse para aparentar lo que no se era, y por el deseo de ser como eran los demás, ¿no? De emular a las élites, ¿no? A los grupos que estaban por encima de tu condición social. Aquellos trajes anteriores a este periodo que usted está señalando corresponde a lo que ahora muchos son de nuestro folclore, ¿no? Los que ahora forman parte. Sí, son trajes que quedaron como folclóricos, y bueno, también quedaron aislados pues aquellos trajes que se identificaban con profesiones. Eso fue un proceso más lento, pero también tanto los que se identificaban con determinadas profesiones como carboneros o agricultores, pues también fueron quedándose arrinconados al mundo rural. No debemos perder de vista que estamos hablando de la época de los dandis, del nacimiento de los árbitros de la elegancia, del culto de la apariencia, etcétera. Estamos ahí en esa barrera de finales del 18, principios del 19, ¿no? Exacto, es en la época de Brummel, etcétera. Y ahí también aparecieron los currutacos. ¿Quiénes eran? Bueno, pues los currutacos fueron jóvenes, en general fue en toda la península, ¿no? Pero Bilbao se tomó, por ejemplo, por Iza Zamácola, vizcaíno,
que hizo una crítica a esta juventud y tomó Bilbao como ejemplo de estos currutacos que eran jóvenes que adoptaron la moda francesa de vestir, ¿no? La moda francesa cortesana, ¿no? La que venía de Versalles, la anterior a la Revolución, con calzones, chalecos cortos, y no solo era una moda de vestir, sino una forma de comportarse, ¿no? El cortejo a las damas, la danza cortesana, unos modos y costumbres, ¿no? A la hora de inclinarse delante, a la hora de hacer una reverencia, a la hora de colocarse el sombrero, todo estaba regulado, y los currutacos fueron estos jóvenes, y las madamitas en las mujeres fueron estos jóvenes que adaptaron estas modas que, bueno, tuvieron muchísimas críticas. O sea, eran un poco algo así como entre los pijos y los frikis del siglo XVIII. Podía ser, digamos que la historia siempre se repite, ¿no? Y eran jóvenes que, o sea, esta moda estaba muy mal vista, entre otras cosas porque era una moda extranjera, porque suponía una ruptura con lo anterior, porque era mucho gasto de dinero también en ropas, en ungüentos, en pelucas, y claro, los mayores lo veían como por parte de esta juventud como un desapego a las circunstancias que le rodeaban y un exceso de celo en las apariencias. Ahora bien, Ana Isabel, había una gran afectación, pero esta misma gente tan afectada como usted que también ha descrito, luego no tenía problema de vestirse de tipos populares para integrarse en las fiestas, en las romerías, que era donde al fin y al cabo estaba la salsa, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es una costumbre que recogen, y bueno, también estaba extendida, ¿no?, que recogen los extranjeros que hacían viajes por Bilbao y en general por toda la península, ¿no? Les llamaba la atención como estos jóvenes luego, a la hora de participar, ¿no?, en las romerías y fiestas populares, pues no dudaban en vestirse como uno más, ¿no?, como uno más del pueblo, y salir a las fiestas, que sí, pues lo que usted dice, ¿no?, las romerías eran lo más popular, donde estaba todo el ambiente y donde la gente quería participar, tampoco sin mezclarse demasiado, ¿no?, pero bueno, sí no dudaban en cambiar su aspecto, la verdad. Pero era un negocio boyante ese, porque según sus datos, a finales del siglo XVIII en Bilbao había 300 sastres y otros tantos zapateros, teniendo en cuenta que había 11.000 habitantes, no sale un sastre y un zapatero por cada 36 habitantes, que es un montón. Bueno, pero hay que tener en cuenta, o sea, eso es matizable, ¿no? Toda esta cifra hay que relajarla mucho, ¿no? Los clientes potenciales de estos sastres y peluqueros, zapateros, eran muchos menos los que se podían permitir este lujo, ¿no? Aparte, por ejemplo, un dato, ¿no? De los 11.000 habitantes en esa época, un 25% eran mujeres solas, viudas y solteras, la mayoría de ellas pobres. O sea, si vamos rebajando ya gente pobres, también hombres, niños, tal, al final nos quedaría una clientela potencialmente de esta gente más baja. Hombre, otro dato a tener en cuenta es que en estos censos no se recoge el número de costureras mujeres. Y otro dato a tener en cuenta también es que la clientela se ampliaba con la gente de las antiiglesias, los notables de las antiiglesias cercanas que venían a Bilbao a hacerse ropa. Y tenemos que tener en cuenta también que toda la confección textil se hacía a mano. No había nada mecanizado. Entonces, este número de mano de obra abundante, la verdad es que si uno lo piensa poniéndose en el momento, en cómo eran los tiempos entonces, la falta de maquinaria y que todo era a mano y que desde una bandera, un mantel, unos pantalones, cualquier pieza había que hacerla a mano de una manera artesanal, pues la verdad es que no parece excesivo. Eso los que tenían posibles, que se podían pagar un sastre y un zapateros, pero la gente humilde tenía que ir a la plaza de la villa, donde estaban los vendedores de ropa vieja, ¿verdad? En los arcos de la villa estaban las ropavejeras, que eran mujeres que se dedicaban a coger ropa vieja, supongo que, bueno, pues es una práctica que todavía ha llegado hasta el siglo XX, ¿no? El siglo XXI que estamos actualmente. Ropas viejas de moribundos, de gente que había muerto, de demás, gente que no la quería, pues estas mujeres se dedicaban a venderla, una práctica muy mal vista y que desde 1797 el Ayuntamiento de Bilbao amonestó a todas las ropavejeras que no se vendieran este tipo de ropas viejas en la villa porque eran foco de infecciones. O sea, el siglo XVIII y el XIX también fueron siglos de epidemias que afectaron también a Bilbao. Hacía poco, anterior a 1797, durante la guerra de Convención posterior, había habido fiebres en la villa y se temían, sobre todo las élites, los médicos y los alcaldes y el concejo entero temía y consideraba un foco importante de contagio, que realmente lo era, esa práctica de vender ropas viejas, que para muchísima gente, la práctica mayoría, era la manera de
de hacerse como una prenda de vestir. Vamos a situarnos en el Bilbao de hace 200 años, cuando entraron las tropas napoleónicas, 1808. Parte de la población se puso del lado de los franceses, fueron los afrancesados, y el resto no. ¿Y esto en el vestir también se notó o no? ¿Había alguna especie de uniforme? Pues hombre, no, uniforme no, porque la ropa tenía variedad, no podríamos hablar de un uniforme, pero sí que había una parte de la población que se puso afrancesada, que se puso al lado de las ideas napoleónicas, y sí que adoptó las formas de vestir francesas. De hecho, ya el gusto por la ropa extranjera, por la moda extranjera, ya venía de antiguo. Y en este momento, a comienzos del siglo XIX, ya vieron el negocio. Por ejemplo, doña Jeroma Gutiérrez de Caviedes, esposa de José Antonio de Ibarra, pues abrieron una tienda en este momento, porque se dieron cuenta enseguida del gran furor que existía por seguir las modas extranjeras, sobre todo las telas de origen inglés y los cortes franceses, ¿no? Y cómo las mujeres bilbaínas se quedaban absortas mirando a las damas de altas élites que habían podido comprar sus vestidos en Bayona. Y bueno, y ellos decidieron que con costureras de aquí y telas de aquí, los patrones de allí, pues hacer llegar al mayor número de mujeres posibles, quienes podían, pues estos modelos franceses. Y bueno, contribuyeron a que se extendiera la moda. Ahora, lo curioso, Xavier, es que cuando entraron las tropas francesas que tú has señalado en 1808, la gente que se oponía, es decir, la gente tradicional, en contra de las ideas afrancesadas, esta gente reivindicó el traje castizo, el traje de toda la vida, o sea, un cierto casticismo, ¿verdad? Una vuelta a los orígenes. Y esto, que aquí era rebelde, en Francia se veía como reaccionario, ¿no es así? Sí, hombre, efectivamente. La gente intentó una manera de contestación de algunos grupos que no entraban en el afrancesamiento, fue esa, ¿no? La adopción de ropas castizas, de mantillas, de mantones, el vestido de las manolas, toda una serie de atuendos que les identificaban y les ponían en contra de las ideas francesas, de la ocupación francesa, básicamente. Ana Isabel Prado es autora del libro Monografía Histórico-Artística de Bilbao, siglos XVII y XVIII, que muy pronto va a salir editada por la Diputación Foral de Vizcaya, donde vamos a encontrar estos y muchos otros detalles sobre cómo era Bilbao en aquellos tiempos. Y por último, no sé entonces de dónde viene, aunque suponemos que tendrá que ver mucho con la industrialización, esa imagen que tenemos del bilbaíno asociado a la moda británica, más que a la francesa, que sería más propia quizás de Donosti, ¿no?, por cercanía geográfica. Supongo que tiene que ver mucho con la industrialización, ¿no? Pues sí, hombre, la industrialización, que duda cabe que muchísimos industriales bilbaínos, marcharon a Londres en busca de maquinaria y fue un foco de influencia muy importante. De todas maneras, hemos de tener en cuenta que aquí yo he comentado que se siguen dos tendencias. Digamos que se siguen el paño inglés y las telas inglesas y los cortes franceses. O sea, se intentó coger de los dos lados. Y bueno, el traje típico del siglo XIX era una mezcla de estilo francés y inglés, ¿no? Se cogió por un lado sencillez de cortes o de estilo inglés en algunos trajes femeninos, con influencia francesa en elementos exóticos, o por ejemplo en los hombres la adopción del sombrero de copa inglés, de caza. O sea que hubo una mezcla de ambos estilos, con lo cual la influencia inglesa también fue importante. Digamos que tanto se comerciaba con los puertos franceses como con los ingleses. Se trabajaba desde el punto de vista económico se trabajaba con los dos países, y la influencia de ambos llegó. O sea que para modas podríamos decir Londres, París y Bilbao. Sí, podríamos acabar así. Ana Isabel Prado, muchas gracias por habernos acompañado. Se ricasco, Juan. Las 11:53 de la mañana.